Me llamo Rubén Martínez y llevo más de 15 años recorriendo las carreteras de México como trailero. He visto de todo: amaneceres que parecen pintados a mano, tormentas que oscurecen el cielo en cuestión de minutos y accidentes que me han hecho reflexionar sobre lo frágil que es la vida. Pero nada, absolutamente nada me había preparado para lo que me pasó una mañana lluviosa de marzo en la Ruta 27. Ese día llevaba un cargamento de alimentos enlatados desde Monterrey hasta Puebla. Salí de madrugada para evitar el tráfico, y aunque las nubes amenazaban lluvia, el clima estaba relativamente tranquilo. No fue hasta después de las 8 de la mañana que el cielo se cerró completamente, y la llovizna se convirtió en una cortina espesa que dificultaba la visibilidad. Mis limpiaparabrisas iban y venían sin descanso, y yo me mantenía firme en el volante, atento a cada curva. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, en el arcén de la carretera, una figura vestida con túnica clara, empapada, levantaba una mano como pidiendo aventón. Lo primero que pensé fue que era un peregrino o alguien que había quedado varado, aunque me extrañó su postura. No parecía desesperado, sino tranquilo, como si supiera que yo me iba a detener. No sé por qué, pero reduje la velocidad. Algo dentro de mí me decía que debía parar. Al acercarme, pude ver su rostro con más detalle. Barba negra con algunas canas, cabello largo y húmedo por la lluvia, y una mirada profunda que parecía atravesar cualquier defensa que uno pudiera poner. Cuando detuve el camión junto a él, sonrió levemente. «Buenos días, Rubén», dijo, como si me conociera de toda la vida. Me quedé helado. «¿Cómo sabe mi nombre?», pregunté sorprendido. «Lo sé todo sobre ti», respondió. «Y hoy necesito que me lleves». No supe qué contestar. Lo único que atiné a hacer fue abrir la puerta del copiloto. El hombre subió despacio, con la túnica chorreando agua, y cerró la puerta suavemente. La cabina se llenó de un aroma que no sabría describir. Era fresco, como a lluvia y flores, pero también tenía algo que me transmitía paz. Seguimos avanzando, y después de unos minutos en silencio, él me miró y dijo: «Rubén, hoy vas a presenciar algo que cambiará tu vida, pero necesito que confíes». Mis manos apretaban el volante. No era común que alguien hablara así, y mucho menos un desconocido. Sin embargo, había en su voz una autoridad y una dulzura que me impedían sentir miedo. Mientras conducíamos, me contó que iba camino a un pequeño pueblo llamado San Jerónimo, que estaba unos 20 kilómetros adelante. Me pidió que no tomara la ruta principal, sino un desvío de terracería que yo conocía de vista pero nunca había usado, porque era más largo y estaba en mal estado. Dudé un momento, pero él insistió. «Hay algo que debemos hacer antes de llegar», me explicó. El camino se volvió más complicado. Charcos profundos, lodo y ramas caídas por la tormenta. De pronto, a unos metros, vi una camioneta volcada en una zanja. Me estacioné de inmediato. El hombre me pidió que lo siguiera. Bajamos y nos acercamos al vehículo. Dentro había una mujer joven y un niño pequeño atrapados. La mujer intentaba mover la puerta, pero estaba atascada. Me puse a tirar con todas mis fuerzas, pero el metal no cedía. Fue entonces que el hombre puso su mano sobre la puerta y con un leve movimiento, ésta se abrió como si nunca hubiera estado trabada. La mujer salió llorando, abrazando a su hijo. Entre sollozos nos dijo que llevaba horas atrapada y que pensaba que no resistiría mucho más. El hombre la miró con ternura, le acarició el rostro y le dijo: «Ya estás a salvo». Lo más extraño fue que en ese momento la lluvia disminuyó hasta convertirse en una fina llovizna, y un rayo de sol se filtró entre las nubes, iluminando su rostro. Yo me quedé inmóvil observando, con la sensación de que estaba presenciando algo fuera de lo común. La mujer, aún temblando, nos contó que había perdido el control en una curva
y que el vehículo rodó por la zanja. Nadie había pasado por ahí en horas. El lugar era tan apartado que de no haber tomado ese desvío, probablemente no la habríamos encontrado. Mientras hablaba, el hombre en la túnica se agachó para mirar al niño. Le sonrió y, sin decir palabra, le tocó la frente con la mano. El pequeño dejó de llorar al instante y, sorprendentemente, empezó a reír. Yo me quedé mirando esa escena con la boca entreabierta. El aire a mi alrededor se sentía más cálido, como si por un momento la tormenta hubiera dejado de existir. Ayudamos a la mujer a subir al camión para que se refugiara, y el hombre me pidió que buscara una manta de mi cabina para cubrirla. Rubén, me dijo con un tono sereno, lo que hicimos aquí no fue casualidad. Dios siempre tiene un propósito. No supe qué responder. Solo asentí, con un nudo en la garganta. Reanudamos el camino, pero no volvimos a la ruta principal. El hombre insistió en que siguiéramos por la terracería. Mientras manejaba, él me empezó a hablar de cosas que solo yo conocía. Recuerdos de mi infancia, los miedos que me guardaba para mí mismo y hasta un momento en que había sentido que Dios me había abandonado. Cada palabra suya parecía ir directo a lo más profundo de mi corazón. No sentía que me estuviera juzgando. Más bien parecía que me estaba mostrando que, incluso en mis peores momentos, no había estado solo. Después de un par de horas, llegamos a un pequeño claro donde se veía una casa humilde, de paredes de madera y techo de lámina. El hombre me pidió que me detuviera. Allí había un anciano sentado en una silla, con un gesto de preocupación. Cuando bajamos del camión, el hombre de la túnica se acercó al anciano y lo abrazó como si fueran viejos amigos. El anciano, con lágrimas en los ojos, dijo: «Sabía que vendrías. Lo supe anoche en un sueño». Me quedé perplejo. El hombre se volvió hacia mí y me pidió que bajara unas cajas de la parte trasera del camión. Yo sabía que el cargamento era para un centro de distribución en Puebla, pero, por alguna razón que no comprendía, accedí. Abrí las puertas y empecé a descargar varias cajas de alimentos. Cuando el anciano vio lo que contenían, arroz, frijoles, enlatados, botellas de agua, se llevó las manos al rostro. «Esto es justo lo que necesitamos. No tenemos nada para los próximos días», dijo. Yo no entendía cómo sabía este hombre de la túnica lo que había en mi camión, ni por qué me había traído hasta allí. Pero algo en mí me decía que todo estaba bajo control, que había un plan más grande de lo que yo podía ver. Mientras el anciano revisaba los alimentos, el hombre de la túnica entró a la casa. Yo dudé unos segundos, pero decidí seguirlo. Adentro, había una mujer en una cama, pálida y con respiración débil. Parecía enferma desde hacía tiempo. El hombre se sentó junto a ella, tomó sus manos y cerró los ojos. Un silencio profundo llenó la habitación, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando el techo. Entonces, algo increíble ocurrió. Un aroma fresco, el mismo que había sentido en la cabina cuando él subió, llenó el lugar. La mujer abrió los ojos lentamente y con voz suave dijo: «¿Quién es usted?». Él solo sonrió y le respondió: «Alguien que viene a recordarte que Dios no se ha olvidado de ti». Vi cómo una mujer recuperaba el color en su rostro y se incorporaba con una fuerza que parecía imposible para alguien en su estado. El anciano, al entrar y verla, cayó de rodillas, llorando. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Nunca había visto algo así. No era solo que ella se viera mejor. Era como si la vida hubiera vuelto a su cuerpo en cuestión de segundos. El hombre se volvió hacia mí y con voz firme pero amable me dijo: «Rubén, nada de lo que has visto hoy es coincidencia. Todo fue preparado desde antes de que tú siquiera salieras de Monterrey». En ese momento, sentí que algo dentro de mí se quebraba. No era miedo, sino una mezcla de asombro y una paz que jamás había experimentado. La lluvia cesó por completo y el cielo comenzó a abrirse,
dejando pasar rayos de sol que iluminaban el claro donde estaba la casa. Era como si todo el paisaje hubiera cambiado. El lodo parecía menos espeso, el aire más limpio, y hasta el canto de algunos pájaros comenzó a escucharse. El anciano y la mujer, que ahora se movía con soltura, nos invitaron a sentarnos a la mesa. Sacaron unas tazas de café y un poco de pan que, según dijeron, era lo único que les quedaba antes de recibir las cajas. Mientras compartíamos ese momento, el hombre de la túnica me miró directamente a los ojos y dijo: «Rubén, muchas veces crees que conduces solo, pero siempre hay alguien que va contigo, aun cuando no lo ves». No pude evitar que se me humedecieran los ojos. Esa frase tocó una herida que había guardado durante años. La noche en que perdí a mi padre en un accidente, viajando solo en carretera. Siempre había sentido que, en aquel momento, Dios me había abandonado. Pero ahora, sentado frente a este hombre, todo cobraba un sentido distinto. Terminamos el café y el hombre se puso de pie. «Es hora de que sigas tu camino», dijo. Me acompañó hasta el camión y antes de subir me tomó la mano con fuerza. «Rubén, lo que viste hoy no es para que lo guardes en silencio. Hay personas allá afuera que necesitan saber que Dios sigue obrando. Cuéntales lo que pasó y no temas si no te creen. El milagro ya ocurrió». Asentí, sin poder decir una sola palabra. Subí al camión, encendí el motor y me preparé para salir. Miré por el espejo retrovisor, y fue ahí cuando algo me dejó sin aliento. El hombre ya no estaba. No se alejaba por el camino, no se veía junto a la casa, simplemente había desaparecido. Me quedé unos segundos quieto con las manos en el volante. El anciano desde la puerta me hizo un gesto de despedida y una leve sonrisa, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. El resto del camino hacia Puebla lo hice en silencio, repasando cada momento. El rescate de la mujer y su hijo, la entrega de las provisiones, la sanidad de aquella mujer enferma y, sobre todo, la certeza de que ese hombre no era un simple viajero. Esa noche, al llegar a mi destino, llamé a mi esposa y le conté todo. Mi voz temblaba, pero sentía que tenía que hacerlo antes de dormir, como si fuera urgente. Ella escuchó en silencio, y cuando terminé, solo dijo: «Rubén, creo que tuviste un encuentro con Jesucristo». Su voz quebrada me hizo comprender que por más increíble que sonara, eso era lo que mi corazón ya sabía desde que lo vi en la carretera. No era una visión ni un sueño, había sido real. Desde aquel día, cada vez que tomó el volante, antes de encender el camión, hago una oración breve pero sincera. Señor, si alguna vez quieres usarme para ayudar a alguien, detén mi camión, y yo pararé. Y aunque han pasado meses desde aquel encuentro, todavía puedo sentir el aroma fresco que llenó mi cabina esa mañana lluviosa. Un aroma que, para mí, siempre será el recuerdo vivo del día en que Jesús me pidió un aventón en la Ruta 27.